existe mayor riesgo de embarazo múltiple, pero también se dice que a partir de la a partir del quinto hijo ya va disminuyendo la probabilidad de embarazo múltiple. También se dice que a los 17 años, debido a una mayor cantidad de FSH, puede haber también embarazos múltiples. La raza también es uno de los factores que influye, sobre todo en la raza negra. Esta es una raza donde existe mayor cantidad de embarazos múltiples y se presenta con mayor frecuencia en Nigeria. También existen otros factores con respecto a la parte materna, como si esta tiene mayor talla y mayor peso, también puede haber mayor probabilidad de embarazo múltiple. ¿Sí, campeón? Para la incidencia o la frecuencia de los embarazos múltiples nos vamos a basar en la ley de Helling, la ley biológica de Helling, que esta dice que por un embarazo doble se produce por cada 80 a 85 gestaciones. Un embarazo triple se produce por cada 80 gestaciones elevado al cuadrado. Un embarazo cuádruple se produce por cada 80 gestaciones elevado al cubo y un embarazo quíntuple por cada 80 gestaciones elevada a la cuarta potencia. Y al lado puse más o menos cómo sería, digamos, en los embarazos gemelares, 1 por cada 80 embarazos, en los trillizos sería 1 por cada 6.400 embarazos, un embarazo cuádruple por cada 1 por cada 512.000 y un quíntuple por cada 40.960.000 embarazos. Ya, los tipos de embarazo múltiple se van a clasificar estos en dos, son dos, los monocigotos y los dicigotos. Los monocigotos, estos se producen cuando un solo óvulo es fecundado por un espermatozoide y el momento de su división, va a dar dos productos. ¿Ya? Y estos de aquí tienen su propia clasificación de acuerdo a la división, que ya la voy a explicar en un ratito. Y los dicigotos, en cambio, se va a producir por la fecundación de dos o más óvulos y va a dar como producto dos productos diferentes, ¿no? Con un material genético diferente, a diferencia de los monocigotos, que estos generalmente tienen un material genético idéntico. Los monocigotos van a tener una clasificación de acuerdo a su división, que eso era lo que estaba diciendo antes. Si se produce su división en la fase de mórula, esto quiere decir entre las primeras 72 horas, cada blastómero es pluripotencial. Esto quiere decir que va a poder dar un nuevo ser completo, tanto en aspecto embrionario como en anexos ovulares. Y así se van a obtener gemelos con placentas y bolsas amnióticas independientes. A estos se los conoce como embarazos gemelares, bicoriales, biamnióticos. Y se produce en un 30-33%. Si la división se va a producir en la fase de blástula o blastocito, que es en los días 4 y 8, del 4 al 8, esto solamente la división va a ser a nivel de botón embrionario, por lo cual los gemelos, los embriones, van a compartir la misma placenta, pero no la misma bolsa amniótica. Y a esto se los conoce como gemelos monocoriales biamnióticos. Se producen un 60 a 66% de los casos y estos son los más frecuentes. De ahí tenemos cuando se produce la fragmentación en fase de la gástrula o el blastocito implantado, que es en los días 8 a 13, donde la división solamente se va a producir a nivel del disco embrionario, ya la cavidad amniótica ya se encuentra formada, por lo cual los gemelos van a compartir la misma placenta y la misma bolsa amniótica, y a esto se lo conoce como un embarazo gemelar monocorial monoamniótico, y se da en muy poquísimos casos, en 1%. Y también tenemos los que la división se va a realizar mayor a 13 días,
que en este caso ya está todo formado y se produce una división incompleta en el embrión. Entonces aquí va a formar los siameses o también llamados monstruos dobles, que voy a mostrarles cuáles nomás son. Aquí tenemos un cuadrito donde están los días, qué elementos vamos a obtener y la frecuencia de estos casos. Entonces aquí tenemos los diamnióticos dicoriónicos, que estos de aquí se produce generalmente la división en las primeras 72 horas y va a tener como producto 2 embriones, 2 placentas y 2 cavidades amnióticas. Se da en un tercio de los casos, mientras que el monocorial y diamniótico, se produce su división en los 3 a 8 días, se van a obtener 2 embriones, una placenta y 2 sacos amnióticos, este es el más frecuente, se da en 2 tercios, en los 2 primeros tercios, y este de aquí suele tener como una de las complicaciones el síndrome de transfusión feto-fetal, que suele ser común en estos casos, por lo cual hay una diferencia de peso en ellos, en los gemelos. Y tenemos el monocorial monoamniótico, que se produce de los 8 a 13 días, la división, y se van a obtener 2 embriones, una placenta y un saco amniótico. Se produce en muy pocos casos, pero tiene una mortalidad del 50%. Y los gemelos unidos, estos de aquí, ya se produce la división mayor a 13 días, va a haber una separación incompleta y se da se da un caso por cada 50.000 partos. Ya, los gemelos conjugados, estos de aquí, o también llamados siameses, van a tener una clasificación. Los que son iguales o simétricos, las uniones laterolaterales y los desiguales o asimétricos. Entre los iguales o simétricos tenemos los toracópagos, que estos de aquí son los que se unen a nivel del tórax, los craniópagos, los que se unen a nivel de la cabeza, como podemos ver en las imágenes, y los pigópagos a nivel de la pelvis. Las uniones laterolaterales, esto cuando existen duplicidades anteriores o posteriores. Tenemos como ejemplo aquí en la imagen E, o sea, la que tiene la letra E, donde existe una duplicidad de la cabeza. Y los desiguales o asimétricos, también conocidos como fetoparásitos, y ahí tenemos 2 ejemplos, que es el toracópago parasítico y el piópago parasítico. Ya pasando a los disigóticos, como ya disigotos, ya había dicho que se produce por la fecundación de 2 óvulos diferentes por 2 espermatozoides diferentes. Estos de aquí generalmente se da por un fenómeno de poliovulación. Entonces puede ser multifolicular, puede ser monovárica, o sea, de un solo ovario van a salir 2 ovocitos. Sí, o puede ser biovárica, de cada ovario puede salir un óvulo. Y también puede ser monofolicular, que en un folículo puede haber más de un ovocito. Estos de aquí van a ser, va a dar un producto bicorial biamniótico. Esto quiere decir que va a tener su propia placenta, su propia circulación, su propio saco amniótico. Los productos van a tener un material genético diferente, al igual que pueden ser de sexos iguales o diferentes, ¿no? Ya con respecto a las complicaciones fetales, tenemos que se pueden producir fístulas vasculares en la placenta, y ahí tenemos la parabiosis, que es la transfusión feto-fetal, que se produce con mayor frecuencia en las gestaciones monocoriales biamnióticas, por lo cual se va a ver una marcada diferencia de peso en los gemelos. Esto se llama, los conoce como gemelos discordantes, donde el gemelo transfusor va a tener menor peso al gemelo transfundido. Y generalmente, en muchas ocasiones, estos gemelos transfusores suelen morir. Ya. También tenemos el quimerismo sanguíneo, que se produce por una mezcla de sangres fetales
en fase de histocompatibilidad. Se da generalmente en gestaciones bicigotas y en la vida adulta de estos bebés va a ser probable que posean dos poblaciones antigénicas diferenciadas en su misma sangre. También otra de las complicaciones son las malformaciones fetales, generalmente en los monocigotos. Estos de aquí las más comunes son las anomalías cromosómicas, pero también pueden haber anomalías estructurales que se producen a mayor frecuencia en el sistema nervioso central y en malformaciones digestivas, y uno de los casos especiales que son los siameses. Ya, en estos casos, en los embarazos múltiples es muy común que sean prematuros. Tenemos que los embarazos gemelares suelen llegar a las 35, máximo 37 semanas de gestación, mientras que en los trillizos llegan hasta las 33 semanas de gestación y en los cuatrillizos hasta las 29 semanas de gestación. También se pueden dar pérdidas espontáneas y es más frecuente en los embarazos en los embarazos múltiples con mayor cantidad de fetos. Por ejemplo, aquí vemos cómo va aumentando el porcentaje de pérdidas espontáneas. En los gemelos, las pérdidas espontáneas suelen ser de un 10%, en los triples de un 18%, los cuádruples de un 25%, y en los quíntuples está mucho más aumentada, en un 50%. También puede haber insuficiencia placentaria relativa, ya que a mayor número de fetos hay un menor peso al nacimiento de estos. Entonces, siempre un feto único generalmente tiene un peso de unos 3.377 gramos, pero a medida que van, digamos, si hay más fetos, el peso va a ir disminuyendo. Entonces, si hay gemelos, generalmente estos suelen tener un peso de 2.395 gramos, los trillizos tienen un menor peso, que suele ser de 1.818 gramos, y los cuatrillizos un peso de 1.395 gramos. Entre otras de las complicaciones es la placenta previa y también el polidramnios, ya que, ejemplo, la placenta previa, de aquí se da porque al momento de haber dos placentas o una gran masa placentaria, esta de aquí puede haber una fusión entre las mismas y hacen que estas de aquí no alcancen a implantarse o sea, no se puedan implantar bien, entonces provocan una placenta previa. Y un polidramnios, esto generalmente se da en gestaciones monocoriales monoamnióticas. Gracias. Leslie, no quites las diapositivas. Ya las vuelvo a poner un ratito. Bueno, yo voy a hablar, sí, voy a hablar acerca del efecto de la gestación múltiple sobre la madre. Bueno, fisiopatológicamente, un embarazo múltiple va a representar una mayor sobrecarga materna. En este caso tenemos una sobrecarga mecánica que va a estar dada por el exceso de peso del producto, por ser un embarazo múltiple, es decir, hay más de un feto. Entonces esto va a provocar una sobrecarga mecánica. La sobrecarga hemodinámica, aparte del shunt arteriovenoso que presenta la placenta, pues va a haber una mayor retención hídrica también. En la sobrecarga metabólica, por la mayor superficie placentaria, este va a provocar un mayor funcionalismo endocrino y por esto se da una sobrecarga metabólica, perdón. Y la sobrecarga psíquica, que esta va a radicar de las propias características del tipo de embarazo que tiene la paciente, pues un embarazo de un solo feto no genera los mismos sentimientos o estrés que pueda tener la madre con un embarazo múltiple. El siguiente. Ya.
Todas estas sobrecargas se van a traducir en una serie de complicaciones que se van a dar durante la gestación gemelar. Por ejemplo, el aumento exagerado de peso y retención acuosa. Esto se va a dar representado en edemas en piernas, edema vulvar o región suprapúbica. También tenemos síntomas por compresión y distensión como la disnea, el estreñimiento, en algunos casos varices y hemorroides. Existe poliuria, estrías, pirosis, hay dolores abdominales, lumbalgias. También tenemos como otros síntomas las náuseas y vómitos matutinos que en un embarazo múltiple van a ser mucho más intensos y precoces. También una de las complicaciones más graves, se podría decir, es la preeclampsia, que va a ser mucho más frecuente en un embarazo múltiple que en un embarazo de un solo producto, de un solo feto, y también va a tener una aparición mucho más precoz. Hay un porcentaje más elevado en pacientes con embarazos múltiples, que va a ser de 40%, en los que puede presentarse la preeclampsia. También anemias, porque se aumenta la necesidad de hierro y ácido fólico. Por lo menos 1 de cada 5 embarazos múltiples presentan anemia. Tenemos también problemas derivados de las complicaciones ovulares. En un 5 al 15% se pueden presentar hidramnios y en un 3% se puede presentar metrorragias. Y bueno, los problemas psíquicos que ya hablé hace un momento, que son una reacción a la situación de la paciente. Lo siguiente. Bueno, en el diagnóstico de la gestación múltiple vamos a tener el diagnóstico de sospecha, que este se va a basar en factores epidemiológicos entre los antecedentes, es decir, si la paciente tiene un historial de embarazos múltiples en su familia, pues esto es un factor de sospecha. Los hallazgos exploratorios, vamos a tener un fondo uterino, no, el anterior. Vamos a tener un fondo uterino a término mayor a 34 centímetros, el perímetro abdominal mayor a 115 centímetros y el tracto vaginal un cuello borrado y dilatado con presentación encajada asociado a lo anterior. La presencia de toxemias de aparición precoz y en la analítica no específica una HCG de 150.000 unidades internacionales por litro. También el aumento de la alfa-fetoproteína, el pregnandiol, la oxitocinasa, y estos de aquí también pueden presentarse en poco valor, es decir, pueden estar elevados o pueden estar muy disminuidos. Ya, en el diagnóstico de certeza vamos a tener las maniobras de Leopold, que en la palpación se pueden identificar de 3 o 4 polos fetales, la palpación de 2 cabezas o de 2 polos separados, mayor a 30 centímetros. Una de las más importantes en el diagnóstico de certeza es la auscultación fetal, que se van a identificar 2 focos con una frecuencia cardíaca fetal mayor a 151 y distintos o sea, los 2 focos fetales de frecuencia cardíaca van a ser distintos y van a estar separados con 10 centímetros. 15 latidos, ¿no? ¿Perdón? La diferencia entre focos de 15 latidos, sí. Ya. Ya, y de 2 focos separados mayores a 10 centímetros. También tenemos imbricación de focos auscultatorios que hace oír un ritmo en 4 tiempos, que este va a ser el signo de Arnold. Bueno, el registro de diferentes ecocardiogramas fetales, la radiografía que va a ser a partir de las 32 a 34 semanas y una ecografía. En este caso, este va a ser el mejor método para una especificidad precoz, para poder observar sacos gestacionales, se puede identificar
esto de aquí más o menos a partir de la 5ª semana, y los embriones creo que era alrededor de la 6ª y 7ª semana. Ya. En el diagnóstico diferencial de monocigotos y policigotos, esto va a ser un diagnóstico precoz y va a ser importante por el mayor riesgo de las gestaciones monocoriales. En este caso, las complicaciones que pueden haber son la prematuridad, la muerte intrauterina y las malformaciones. Ya en el primer trimestre se va a observar una membrana de separación más gruesa en gemelos bicoriónicos, que va a ser mayor a 2 milímetros, que es la imagen de abajo, del lado izquierdo. Esa es la membrana gruesa que se ve en gemelos bicoriónicos. Y del lado derecho, pues va a haber una membrana fina que va a estar dada en la unión del tabique que separa la placenta. También tenemos los, los signos de lambda y el signo de la T, que van a estar dados que esos son signos que se presentan en la unión de los gemelos monocoriales. Bueno, esta es una imagen acerca de lo que ya explicó mi compañera hace un rato, que no, o sea, que el bicorial y el biamniótico es aquellos productos que están en diferentes sacos estacionales con su propio líquido amniótico. El monocorial y el biamniótico que están en el mismo saco estacional, pero tienen su líquido amniótico individual. El monocorial y monoamniótico que va a estar en el mismo saco gestacional y comparten el líquido amniótico. Y bueno, los siameses que ya explicó mi compañera los diferentes tipos de fetos en este caso. Ya, en el diagnóstico tras el parto, que bueno, obviamente va a ser dado principalmente por el sexo, porque los sexos opuestos van a excluir la poliembrionía. Se van a estudiar las membranas ovulares. Esto es para diferenciar el embarazo monocorial y biamniótico del bicorial y biamniótico. En estas, las placentas se fusionan y hacen una sola. Y si se obtienen 4 capas, es decir, amnioscorion, corion y amnios, va a tratarse de un bicorial biamniótico. En caso contrario, se descartan las 2 capas y solo se trataría de un monocigoto. La serología también era un factor para el diagnóstico tras el parto, pues se debe obtener el grupo sanguíneo y los demás antígenos. Y en los caracteres somáticos, estos se hacen evidentes ya con el desarrollo de los niños. También se puede recurrir a la tolerancia recíproca de trasplantes de tejidos de los mismos. En el control de la gestación gemelar, vamos a basarnos en el diagnóstico precoz, en los aspectos nutricionales, porque un embarazo múltiple, por ser un Leslie, se salieron las diapositivas. Leslie. Ya, al ser un embarazo múltiple, la madre va a requerir de un mayor seguimiento nutricional porque ella va a ganar alrededor de 15 a 20 kilogramos. Entonces aquí se va a aplicar una suplementación precoz de hierro y obviamente se le hace un seguimiento para mejorar la dieta en casos de madres que tengan enfermedades añadidas, pues también se hace un control de esto. Y los controles de seguimiento, se hace un control quincenal hasta la semana 20 y luego se hace un control semanal hasta el término del embarazo. Se debe prestar atención especial a los riesgos de parto pretérmino,
pues se informa a la paciente acerca de los signos de alerta. También se debe explicar el riesgo del desarrollo de preeclampsia al ser un embarazo múltiple que tiene mayor probabilidad, y los riesgos hemorrágicos que ella corre, los riesgos de ruptura prematura de membranas también. Ya, en el tema del reposo y el estilo de vida, en estas pacientes no está indicado, o sea, no es lo más favorable que la paciente recurra a una hospitalización con reposo en cama, pero sí a un reposo intermitente en su domicilio, que es lo que mejora el crecimiento fetal. Obviamente evitar hábitos tóxicos como el tabaquismo, el alcohol, drogas, y pues en su vida cotidiana a nivel laboral, ella no puede realizar bipedestación por más de 3 horas seguidas ni cargar pesos superiores a 10 kilogramos. El trabajo con máquinas industriales o cadenas de montaje, o tener un trabajo que no le permita tener ninguna actividad física. También las guardias, ya sean militares o médicas, estas de aquí son contraindicadas, o más bien hacen que la paciente corra más riesgos de presentar alguna complicación, pues son muchas horas o de pie o en actividad física. Y el estrés ambiental, ya sea el frío, el ruido o cosas que lleven al estrés de la paciente. En la prevención del parto pretérmino se debe identificar la sintomatología, el control cervical, ya sea clínico y ecográfico antes de la semana 30, y en casos de la paciente presentar amenazas de parto pretérmino, se debe cambiar de hábitos laborales y de vida, es decir, aquí se realiza el reposo intermitente en el domicilio, la maduración pulmonar con corticoides hasta la semana 34 y un tratamiento tocolítico. El control de bienestar fetal también es primordial para poder observar el correcto desarrollo del feto, es decir, en este caso el perfil biofísico y una biometría ecográfica, la normalidad de los latidos cardíacos fetales, y eso para poder tener una certeza del bienestar fetal. En la asistencia del parto gemelar se debe considerar, recordar que estas pacientes tienen mayor incidencia de preeclampsia, prematuridad, de malformaciones, de rupturas prematuras de membrana, prolapsos de cordón y placenta previa. Se debe diagnosticar las situaciones y presentaciones. En este caso, el 50% van a ser los dos productos cefálicos, un 25% va a ser un feto cefálico y uno podálico, el 13% van a ser los dos podálicos, el 11% uno transverso y otro longitudinal, y en muy pocos casos, en el 1% de los casos, van a ser dos transversos. Ya, en el periodo de dilatación, aquí, bueno, es único y es más rápido de lo habitual. Se debe a la hiperdistensión uterina y el control cuidadoso cardiotocográfico de cada feto por separado. La anestesia es la que va a facilitar, la anestesia epidural es la que va a facilitar el parto. En el periodo expulsivo, la siguiente. Ya, aquí hay que ligar cuidadosamente el extremo del cordón proximal a la placenta del primer feto, luego de seccionarlo, y esto evita la pérdida hemorrágica del segundo feto a través de alguna fístula placentaria que pueda presentarse. No se debe realizar el alumbramiento medicamentoso hasta la salida del último feto, y luego de salir el primer gemelo se rompe la bolsa del segundo, que más o menos deben hacer entre 20 a 30 minutos luego del primero. Y si este tarda más, se hace un control cardiotocográfico para ver el bienestar fetal, y luego se acelera la salida con oxitocina. También se usan forceps, o también
hay un método que se llama gran extracción. Esto solo se indica para la extracción del segundo feto en multíparas con dilatación cervical completa y bolsa previamente íntegra. Ya, en la cesárea, aquí se debe tener en cuenta que hay un riesgo de engatillamiento y captación de las cabezas. Ante uno o los dos fetos en transversa se realiza cesárea, también en gestaciones de alto orden, es decir, en trillizos o cuatrillizos o quinquillizos, que es uno de los puntos para realizar una cesárea. Si hay una malformación de gran magnitud o si hay una cesárea anterior previa. Y si hay alguna otra indicación específica de la gestación múltiple, que ya vendrían a ser condicionadas por placenta previa, sufrimiento fetal o si el feto presenta prematuridad. Ya, en la profilaxis del tercer y cuarto periodo va a existir un alumbramiento medicamentoso tras salir el último gemelo y se hace una perfusión de oxitocina. Durante el cuarto periodo va a ser de importancia esta perfusión de oxitocina para evitar las hemorragias del alumbramiento por hipotonía, que son mucho más frecuentes tras estos partos de gestación múltiple y se pueden evitar de esta manera. Ya, en el control puerperal se debe prestar una atención especial en pacientes que hayan presentado o presenten luego del parto anemia, infecciones, tromboflebitis, reabsorción de edemas y controlar la recuperación en caso de haberse asociado una preeclampsia en la paciente. Ya, el pronóstico, pues tenemos el pronóstico fetal y el pronóstico materno. En el pronóstico fetal, la mortalidad perinatal va a estar aumentada, sobre todo antes de la semana 24, y esto se debe valorar también o tener en cuenta para el número de fetos que estén en el vientre de la madre. También un pronóstico es la prematuridad, que va a ser un factor clave. También aquí va a ser un factor clave de la prematuridad la dificultad respiratoria. Y la transfusión feto-fetal. Tenemos también otro pronóstico que son las malformaciones y la patología funicular, es decir, prolapsos o nudos. Este también va a tener un mal pronóstico dependiendo la cigosidad de los fetos. Y también que la mortalidad va a estar mucho más elevada para el segundo gemelo. En el caso de los pronósticos maternos, la morbimortalidad es más elevada en estos casos también. Y bueno, la principal complicación o mal pronóstico de la paciente va a ser la preeclampsia, que va a ser mucho más frecuente en estas gestaciones, los embolismos y las hemorragias. Ok, con embarazo gemelar. ¿Van a seguir con el TORCH o vemos gemelar primero? Chicos. Hola. Seguiríamos con el TORCH, doctora. Ya, perfecto, ya. Ok.